en la parábola del juez injusto o del juez inicuo que hemos escuchado, dos ideas centrales podemos destacar. La primera es la necesidad de la oración, en este caso la oración de súplica, y la segunda es la situación espiritual de la humanidad, del mundo, en los tiempos finales. Primero entonces, la necesidad de la oración de súplica. El texto que hemos escuchado comienza diciendo que Cristo les propuso una parábola sobre la necesidad de que orasen siempre sin desalentarse, con la tenacidad de una pobre viuda que insistentemente solicitaba justicia ante un juez inicuo. ¿Y por qué con tanta insistencia? ¿Acaso Dios la necesita? Obviamente que no. No es Él quien necesita de la insistencia, somos nosotros, porque la oración debe estar revestida de ciertas cualidades, y como a veces no tenemos esas cualidades, es precisamente la oración constante, la oración repetida, la que va creando en el alma esa disposición interior. ¿Y cuáles son esas cualidades? En el Padre Nuestro comentado, Santo Tomás de Aquino enseña que son 5. La oración debe ser, dice él, confiada, recta, ordenada, devota y humilde. Ante todo, debe ser confiada. La confianza es cualidad de la oración cristiana. Nuestra oración ha de ser confiada porque se dirige a Dios, ese Dios que es Padre y por tanto quiere siempre el bien para sus hijos, y ese Dios que es omnipotente, todopoderoso, o sea, todo lo puede. Dice Cristo en el Evangelio: cuando pidáis algo en la oración, creed que ya lo tenéis y lo conseguiréis. Y el Salmo: me invocará y yo lo escucharé. La segunda cualidad es la rectitud, de manera que pidamos a Dios aquellas cosas que verdaderamente convienen. No es lícito pedir cosas malas. Señor, esta noche voy a ir a robar. Te pido que me ayudes para que nadie me descubra que... Obviamente que no. Muchas veces Dios no nos concede lo que pedimos porque pedimos cosas inconvenientes. Escribe San Pablo en su carta a los Romanos: no sabemos pedir lo que conviene. Y el apóstol Santiago: pedís y no recibís porque pedís mal. La tercera cualidad de la oración es que ha de ser ordenada, o sea, debe haber una jerarquía de importancia en lo que pedimos. Lo primero y más importante que debemos pedir es el cielo, es la vida eterna, y esto pedirlo incondicionalmente, sabiendo que Dios lo quiere. Como dice San Pablo, Dios quiere que todos los hombres se salven. Y en un rango inferior, pedir lo que necesitamos acá en la tierra para llegar al cielo. Y todas esas cosas, pedirlas condicionalmente. O sea, Señor, yo te pido tal cosa si esto es lo mejor para mí, si es lo mejor para mi alma. Yo te pido esto si es tu voluntad. La oración es expresión del deseo. Y hemos de desear los bienes espirituales y celestiales, dice Santo Tomás, por encima de los bienes carnales y terrenos. La cuarta cualidad es que la oración debe ser devota, devoción que nace de la caridad y que excluye la excesiva extensión de palabras. A veces pensamos que por decir muchas palabras estamos rezando mejor y que es más fácil y así que Dios nos escuche. Dice Cristo: no habléis mucho al orar. Y por eso nos enseñó el Padre Nuestro, que es una oración breve. En quinto lugar, la oración debe ser humilde. Escribe el salmista:
Dios miró la oración de los humildes, no despreciará sus ruegos. El que pide algo es porque lo necesita. Dice Jesús en el Evangelio, sin mí nada podéis hacer, nada. Se requiere humildad, humildad para reconocer nuestra indigencia, para reconocer nuestra necesidad. Necesitamos de Dios, necesitamos de su perdón, necesitamos de su amor, necesitamos de su gracia, necesitamos de Él en todo. Oración confiada, recta, ordenada, devota y humilde son entonces las cualidades que debe tener la oración cristiana. Con estas cualidades hemos de pedir a Dios. Y no por un tiempo, sino siempre. O sea, con perseverancia. Dice Jesús en la parábola, sin desalentarse, sin desfallecer si el Señor no nos concede en el momento aquello que le pedimos. Él sabe por qué. Él tiene sus tiempos y sus modos. Y lo que Él disponga, aunque nos cueste y aunque a veces no lo entendamos, siempre será lo mejor para nosotros, que somos sus hijos. Esto respecto de la oración de súplica. Pero decíamos al comienzo que hay una segunda idea central, que es la situación espiritual del mundo en los tiempos finales. Porque si hemos prestado atención, en el Evangelio de hoy Cristo empieza diciendo, es necesario orar siempre sin desalentarse. Así empieza la parábola. Pero ¿cómo termina? Termina diciendo que esta necesidad será más acuciante en los tiempos postrimeros. Pero cuando vuelva el Hijo del Hombre, ¿creéis que hallará fe sobre la tierra? O sea, estamos en presencia de una parábola escatológica, parusíaca, en la que Cristo se pregunta si cuando vuelva encontrará algo de fe. En el número 675 dice el Catecismo de la Iglesia Católica, antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes, bajo la forma de una impostura religiosa, mediante el precio de la apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema es la del anticristo. Precisamente, una de las características de los últimos tiempos será la apostasía. Y la apostasía dentro de la Iglesia. Será la última prueba de la Iglesia y la más terrible de todas. Dice Cristo, habrá una tribulación tan grande como nunca hubo desde el comienzo del mundo, ni volverá a haber. Frente a esa apostasía, frente a ese sector de la jerarquía de la Iglesia que defeccionará, un pequeño grupo, la Pusila Grex, la pequeña Grey, se mantendrá incólume en su fe. Y ese resto fiel se dirigirá a Dios con la súplica desesperada de la viuda de la parábola. Y Dios no atenderá sus peticiones. Situación dramática. ¿Qué debemos hacer? Repito con el Señor, orar sin desfallecer. Aunque nos parezca que el Señor no nos escucha o que no le interesa nuestra suerte. Despojada de todo consuelo sensible, solo la fe pura, desnuda, nos sostendrá. Y cuando todo parezca perdido, cuando el anticristo y la gran ramera hayan vencido en todos los flancos, cuando se hayan apagado hasta las últimas luces, hasta la última llama de toda esperanza humana, la esperanza sobrenatural, junto con la fe y la caridad, se mantendrán encendidas. Y Cristo volverá para librar la última batalla y vencer. El anticristo será derrotado. Escribe San Pablo en la segunda carta a los tesalonicenses, el Señor Jesús lo matará con el aliento de su boca, destruyéndolo con la manifestación de su venida. Será la parusía, el fin de la historia. Las dos fieras, la del mar, que es el anticristo, y la de la tierra, que es la religión prostituida, las dos fieras serán precipitadas en el abismo del infierno para siempre.
como lo describe el apóstol San Juan en el Apocalipsis. Fue capturada la fiera y con ella el falso profeta. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego y azufre. Los demás fueron exterminados por la espada que sale de la boca del que monta el caballo, y todas las aves se hartaron de sus carnes. Y será la victoria final. O sea, nuestra esperanza culmina en el triunfo. ¿Y los buenos serán derrotados? Sí, sí, pero no todos. Esa derrota no será lo último, será lo penúltimo. Lo último es la victoria de Cristo. Cuando vuelva, como rezamos en el credo, creo que vendrá de nuevo con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Pensémoslo y pidámosle a la Virgen que nos mantenga en el costado limpio de la batalla, sin desfallecer, sin rendirnos, sin claudicar, suplicándole al Señor con la tenacidad de la viuda del Evangelio de hoy, y sabiendo que el Señor asistirá con su gracia a los que sepan resistir hasta el fin. Yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin de los siglos. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la Iglesia. Entonces, como lo vaticinó el profeta Daniel, brillaremos como el resplandor del firmamento, como estrellas por toda la eternidad. Que así sea.